Bienvenidas sean todas, un lunes más, una semana más. Gracias al Señor. Y bueno, todas las que están aquí en vivo, las que el Señor nos da la oportunidad de estar en vivo, sean todas bienvenidas. Y a las que van a ver este mensaje, que el Señor sea también para con cada una de ustedes. Esta semana iniciamos con la participación de nuestra amada hermana Ruth Estrada desde Delicias, Chihuahua. Ella nos compartirá la enseñanza esta mañana de el libro de los Salmos, el capítulo 88. Así que bienvenida, muchísimas gracias por darnos esta enseñanza y le dejamos a ella los micrófonos. Gracias. Muchas gracias, queridas hermanas. Estoy muy contenta y muy alegre de que me hayan invitado nuevamente y un saludo de parte de mi familia y de esta ciudad, Delicias, Chihuahua, de mis hermanos de la Iglesia Príncipe de Paz en Delicias. Muchas gracias y Ana Luz me platica mucho de ustedes, de algunas, ¿verdad? De, de cómo van, de que tienen sus o sea, la palabra diariamente y bendito sea el Señor que Él está con nosotros y nos ayuda. Hoy vamos a iniciar con el Salmo 88 y vamos a darle lectura. Quiero darle lectura para darnos una idea de lo que vamos a estar mirando y cómo este hombre expresa su oración a Dios. Voy a leerlo. Si gustan ustedes ahí en donde están, acompañarme con el Salmo 88 con su vista y yo lo voy a leer. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida es cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y se fueron y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, y has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción, y te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el lavadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Porque, oh Jehová, ¿por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimes tus terrores, y me oprimen tus terrores. Me ha rodeado como aguas continuamente y aún me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Cuando leemos o cuando leí este salmo y lo he estudiado, me doy cuenta que es este hombre llamado Emán. Dice los escritores que Emán fue el hijo de Joel y en aquel tiempo era uno de los principales músicos en los tiempos de David. Pero cuando yo empiezo a estudiar este salmo, me doy cuenta que eh, es un, es un salmo con mucha aflicción, es un salmo con mucha tristeza. De hecho, se dice que es el Salmo 88 es de los más tristes que se escribió. Era un hombre que estaba pasando una situación muy difícil. Y quiero leerles algunas terminaciones o algunas
¿cómo se le dice? Algunas, sí, referente a las palabras que él ocupa, su significado. La palabra hebrea, mahalat y leanot, significa enfermedad y para cantar o para humillar. La primera palabra probablemente se refiere a una melodía triste para acompañar esta canción y sombría. Recuerden que él era músico. Los salmos son oraciones cantadas. Y la segunda puede identificar el propósito del salmo para traernos bajo ante el Señor. Este es el último salmo de los hijos de Coré. En los salmos es quizás la canción más lastimosa de todo el libro. En el texto hebreo, el salmo termina con la palabra Osed, que quiere decir oscuridad. Y no hay una nota final de triunfo como en otros salmos que comienzan con dolor y perplejidad. El salmo habla de la oscuridad, habla de la vida en las profundidades, la inmanencia de la muerte, los sentimientos de ahogamiento, la soledad, el encarcelamiento. Todo esto tiene este salmo y nos damos cuenta que este salmo tiene mucha tristeza y mucho dolor. Y saben, a lo mejor todos nos hemos creído esos cuentos que pasan o que los niños miran, esos cuentos de Disney o que alguna vez nosotros miramos. El cuento que termina con la princesa casada con el príncipe y como dice al final, y todos vivieron felices para siempre. Pero este salmo nos relata que no todos los finales son felices. Y cuando yo leí esta expresión o pude ver esta frase en el detallar del Salmo 88, uno cae a la realidad. Uno cae a la realidad de que muchas veces nosotros exigimos o queremos que nuestro final termine feliz y termine victorioso y termine con todas las batallas ganadas y que es casi forzoso y obligatorio terminar así, pero no. Hoy vamos a ver en el Salmo 88 cómo este hombre expresa su dolor y según los escritores es el salmo más triste que nosotros podemos encontrar en el libro de los Salmos o en la Biblia, en ese libro precioso de los Salmos, oraciones cantadas. No todos los finales o los guiones de la vida son felices. Eso no quiere decir o no significa que el Señor nos haya abandonado. De la experiencia de Heman, como se registra en este salmo, podemos descubrir 4 instrucciones a seguir cuando la vida se desmorona y nuestras oraciones aparentemente no son respondidas. No sé cuántas de ustedes han tenido peticiones por años que no han sido respondidas todavía, o que sus ojos no lo han visto todavía. Pero una cosa sí podemos saber. El Señor dijo que Él no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. Él dijo y Él hará. Y el Señor va a cumplir su promesa, pero a su tiempo. ¿Saben? Una de las cosas que puedo ver en este Salmo 88 es que la vida de Heman no fue fácil. No le tocó una vida fácil. Y yo creo que hoy nos vamos a reflejar. Dios ponía en mi mente algunas cosas y las voy a ir recalcando poco a poco, porque yo creo que nos vamos a identificar con este hombre en cuestión del dolor. Saben, muchas veces nosotros evitamos hablar del dolor. Y cuando lo hacemos es cuando ya estamos muy agobiadas, cuando ya estamos muy como la olla express, cuando ya estamos muy cargadas, es cuando nosotros hacemos ver que estamos pasando un profundo dolor, que ya no aguantamos esa situación, es cuando nosotros hablamos. Mientras estamos bendecidas y en victoria, cuando la realidad es otra. ¿Sí? Pero cuando nosotros miramos el Salmo 88, en los primeros versículos podemos darnos cuenta que la vida de este hombre no era fácil, así como la de nosotros no fue fácil en algún momento. Y dice,
que ahora se había vuelto aún más difícil, porque aparte de que su vida había sido difícil, en esos momentos que él escribe el Salmo 88, sentía la muerte más de cerca. No sé si a ustedes, a mí sí me ha pasado. A mí sí me ha pasado que cuando entra en una profunda tristeza, un profundo dolor, nosotros sentimos que nuestros días están contados. Pero dice el Salmo que Él no se rindió. ¿Saben? Cuando nosotros nos acercamos al Señor, tenemos que acercarnos con fe, como dice Hebreos, creyendo que le hay, creyendo que Él está, creyendo que Él me oye. No importa la circunstancia, no importa el motivo, no importa la situación. Yo tengo que creer que Dios está ahí y me está escuchando. A lo mejor no me está respondiendo, pero me está escuchando. Él no se rió, no se rindió. Si ustedes leen los primeros versículos, si pueden ir a su Biblia, dice así: oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Fíjense, o sea, clamaba de día, clamaba de noche y le rogaba a Dios que llegara su oración a su presencia. Todavía confiaba en Dios. Aunque estemos pasando, como dice la palabra del Señor, por las aguas, aunque estemos pasando por el fuego, nosotros tenemos que creer que Dios ahí está, que Dios ahí está. Esto quiere decir que no debemos de perder nuestra fe, nuestra confianza, porque Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto es, ¿qué espero y de qué estoy convencida? Espero que me responda y estoy convencida de que aunque yo pase por donde pase, Él está. Él está. Entonces es muy importante que aunque nosotros estemos pasando cualquier situación, aunque nuestra vida no esté siendo fácil, tenemos que entender y tenemos que ponernos a pensar, todavía creo en el Señor. Este hombre, a pesar de su situación, él clamaba a Dios de día y de noche. Jehová es el nombre del Señor que enfatiza la relación de su pacto con su pueblo. Y Emán fue un hijo de ese pacto. Emán también se dirigió a él como Dios Elohim, el nombre que expresa su poder. La frase Dios de mi salvación indica que Emán había confiado en que el Señor lo iba a salvar de su situación. Y el hecho de que oró mientras lo hacía indica que su fe todavía estaba activa. ¿La fe de ustedes está activa todavía? En una ocasión hablaba yo con una hermana de Veracruz. Ella tenía una situación muy difícil con su esposo. Y yo le decía, hermana, a veces Dios trabaja de maneras que no podemos con nosotros comprender. No, y no como una palabra trillada decir esta frase. No, sino que es verdad. Dios trabaja de manera que nosotros no entendemos y comprendemos, porque recuerden lo que dice la palabra. Mis pensamientos no son sus pensamientos. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ustedes. Entonces yo le decía a ella, hermana, Dios va a alcanzar a su esposo en un determinado momento porque nuestras oraciones no son echadas a un bote de basura. Y ella en la profunda tristeza, en la profunda angustia, en la profunda desesperación, agonía, nosotros la podíamos ver de una manera muy mal. Ella ya cuando uno le expresaba estos alientos, estas palabras de aliento, llegaba el momento que decía, no creo, hermana. Y yo no sé la situación en que ustedes estén pasando, que en algún momento digan, pues no sé. Y a veces empleamos palabras hasta cierto punto espirituales, pero dentro de nuestro corazón ya hemos perdido la fe y nuestra fe no está activa ya.
porque llegamos a la resignación y decimos, cuando Dios quiera, cuando Dios se le ocurra, cuando Dios lo vea necesario. Y son palabras espirituales, pero en realidad es que nuestra fe ya no está activa, ya no esperamos, ya no ansiamos y ya no creemos en aquello que un día pedíamos con todo nuestro corazón, porque nos empezó a sofocar la tristeza, la desesperación, el dolor, la angustia, y entonces nuestra fe ya no está activa. Y eso es muy triste, eso es muy triste. Y él, a pesar de todo, su fe todavía estaba activa. Imagínense uno de los salmos más tristes, un hombre que su vida no fue fácil. No, yo ahorita que terminaba de leer las notas, yo decía, híjole, si nos pusiéramos a preguntar, ¿cómo fue tu vida de niña? Sí, no, yo ahorita no acabo, yo creo, no sé cuánto tiempo es de convertidas por su palabra, 1 hora, no me aviento 1 hora, pero ahora sí que como dicen, para darle una probadita, desde los 6 años vendiendo en el puerto de Veracruz, y si no vendía, no comía. Y ahí vamos empezando, y ahí vamos empezando, el transcurrir de la vida con dolor, con dolor. La vida de este hombre no había sido nada fácil, pero aún tenía algo. Su fe estaba activa. Su fe estaba activa. Y eso tenemos que prestar mucha atención y tener mucho cuidado de probarnos a nosotras mismas y decir, ¿mi fe está activa todavía? Yo no sé cuántas se pueden preguntar esta mañana. ¿Mi fe está activa todavía? ¿Todavía le creo a Dios en esa oración que he esperado por mucho tiempo o por corto tiempo? Si es, me la va a responder. Pero este hombre, si usted ve el Salmo 88, versículo 1 y 2, ahí él expresa que todavía ora a Dios. 3 veces se nos dice que él clamó al Señor y se usa 3 veces las palabras diferentes. Un clamor de ayuda en gran angustia, un grito fuerte y un grito de angustia. Él estaba ferviente en su oración, creía en su Dios, y que él le podía escuchar todavía y que él todavía podía hacer maravillas. Un Dios que lo amaba y que era fiel a su pueblo, que todo es evidencia de fe en el corazón de Emán, a pesar de que hablaba como si estuviera listo para rendirse. A veces las situaciones nos alistan más para rendirnos que para seguir peleando. Oro día y noche, y confió en que ningún obstáculo se iba a interponer entre sus oraciones y el Señor. Y confió en que ningún obstáculo se iba a interponer. No importa cómo nos sentimos y no importa cuán imposibles sean nuestras circunstancias, siempre podemos acercarnos al Señor con nuestras cargas. No sé si este punto nos queda claro. No importa cuál situación estemos pasando, es importante tener fe cuando nos acercamos al Señor. No importa cuál grandiosa sea la situación, cuán difícil, cuán imposible, no importa. Nosotros tenemos que acercarnos a nuestro Dios con fe, creyendo que le hay, creyendo que me escucha, creyendo que está conmigo, no importa cuál sea la situación. Número 2, nunca hable al Señor con hipocresía. Jamás nos acerquemos a Dios a hablarle con hipocresía. En la oración personal siempre tenemos que ser sinceros, decirle al Señor cómo me siento. Uno de los primeros pasos hacia el avivamiento es ser completamente transparentes cuando oramos y no le decimos al Señor nada que no sea verdadero o que realmente no queramos decir. Heman confesó que estaba lleno de problemas y se sentía como un hombre muerto viviente. Estaba sin fuerzas y se sentía abandonado por el Señor. ¿Se han sentido así?
sin fuerzas y abandonado. Y sabe, eso no lo tenemos que ocultar. No lo tenemos que ocultar, no tenemos que venir ante Dios como a veces nos pasa en las reuniones de nuestra iglesia. Hermano, ¿cómo está? Bendecido. A veces hasta hay gente que casi te quiere obligar a que lo digas así. Tú no puedes expresar otras cosas delante del ser humano porque te lo toma mal, pero Dios no. Pero Dios te exige sinceridad y que no haya hipocresía en las palabras. O sea, cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, tiene que ser tal y cual yo me siento. Si yo me siento solo, yo le tengo que decir, Señor, yo me siento solo, me siento cansado, me siento así. Y no quitarle, no ponerle, sino ser sinceras delante del Señor, porque eso nos va a llevar a que Dios confíe en nosotros y atienda nuestra petición. Estaba sin fuerza, se sentía abandonado. Los creyentes del Antiguo Testamento no tenían la luz completa de la revelación sobre la muerte y la vida después de la muerte, por lo que no debemos sorprendernos ante su descripción del Seol, el mundo de los muertos. El Señor no se olvida de su pueblo cuando muere, ni tampoco deja de preocuparse porque está ausente del cuerpo. Estar ausente del cuerpo significa estar presente al Señor. Cuando yo leí por primera vez ese versículo, me llamó mucho la atención. Hay gente que dice, me quiero morir, ya no quiero estar en este mundo. Pero pues para estar con el Señor tenemos que estar ausente del cuerpo, esto es morirnos, dejar la vida. Pero Heman también le dijo al Señor que él era responsable de los problemas de su siervo. La mano de Dios lo puso en el hoyo, en la tumba. La ira de Dios fluía sobre él, como responde en el versículo 8. Cualquier enfermedad que tuviera fue causada por el Señor y lo hizo tan repulsivo de sus amigos que sus amigos lo iban a evitar. Estaba sin salud, sin luz, sin amigos y se sentía que estaba aún sin Dios. Él era un prisionero y no había manera de escapar, al igual que Job. Cuando yo leí este salmo es parecido al de Job. Es casi la misma escena, es casi la misma situación. Cuando vemos el Salmo 88, pareciera que lo hubiera escrito Job. Estaban pasando por lo mismo, estaban pasando por una enfermedad que lo hacía despreciable delante de los ojos aún de sus propios amigos. Heman quería saber por qué todo este sufrimiento le había llegado. A veces no vamos a tener todas las respuestas. El Señor no nos va a dar todas las respuestas. Nosotros con nuestra mente finita siempre queremos una respuesta para cada situación, una respuesta para cada pregunta. ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué esto? Y es como nosotros en este jueves, cuando daba la clase en la iglesia, decía, a veces nos parecemos a los niños. Los niños para todo te preguntan por qué, y si no tienes la respuesta, te vuelven a decir por qué, y por qué, y por qué, y así nos comportamos nosotros muchas veces. Pero ¿por qué, Señor? ¿Pero por qué esto? Y queremos una respuesta para todo, y no siempre hay una respuesta para todo. No siempre, sino que el Señor quiere hijas que obedezcan nada más y que lo dejen, que él que él nos pase por ese proceso y no estemos preguntando por qué y para qué. Para algo bueno será, como dice la palabra del Señor. Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Pero a veces cuando nos hundimos en situaciones difíciles, en cosas que nos duelen, porque no todas las cosas nos duelen. Somos mujeres fuertes que hemos atravesado muchas situaciones. Y no todo nos duele, no todo nos puede, no todo nos tira, pero hay cosas que sí. Y en esas cosas que sí es cuando Dios no quiere que estemos. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Da algo bueno va a salir, algo bueno va a salir. Defiende tu causa ante el Señor. El número 3, defiende tu causa ante el Señor. Dijimos la número 1, cuando te acercas al Señor, debes de acercarte con fe, no importa cómo esté la situación. Número 2,
Dile al Señor siempre cómo te sientes, no hables con hipocresía. Número 3, defiende tu causa ante el Señor. Les digo, es parecido al de Job. Si se recuerdan cuando Job empieza a hablar con Dios y le empieza a decir esto y el otro, y él por todos lados se defendía, pero pues ¿quién le gana al Señor? Nadie. Y el Señor le dice, tú estás cuando yo hice esto, tú estás cuando yo hice el otro. Dios estaba ahí escuchándolo y tenía una respuesta para cada pregunta, pero el Señor no siempre nos va a dar la respuesta, y no porque no la tenga, sino porque simple y sencillamente nos quiere obedientes. El santo ministro escocés Samuel, quien sufrió mucho por su fe, escribió: es un trabajo de la fe reclamar y desafiar a los bondadosos de todos los golpes más ásperos de Dios. También dijo: ¿por qué debo temblar? En el arebo de mi Señor, que hace surcos profundos en mi alma. Yo sé que Él no es un hombre ocioso, Él tiene un propósito. El argumento de Heman es simplemente que su muerte le robará a Dios una gran oportunidad para demostrar su poder y gloria. ¿De qué servicio podría hacer Heman al Señor en el Seol? Fíjense, si ustedes se dan cuenta en los versículos, a partir del versículo 10, es cuando nosotros queremos hacer un trueque con Dios, porque en realidad no nos queremos morir. Nomás que estamos pasando una situación muy difícil que según nosotros nos queremos morir. Y dice el versículo 10, ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Te levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad? O sea, le está diciendo, pues ya muerto, ¿qué vas a hacer conmigo? No hay maravillas, ya no te voy a poder alabar, ya no se va a poder hacer nada. Pero saben, el ser humano aparentemente es muy valiente, pero ya cuando está en lo mero, bueno, dice, ay, no, no, por favor. ¿Será que ahí no voy a poder hacer nada, Señor? No hay trabajo, no hay nada que pueda yo hacer para que tu nombre sea glorificado. ¿De qué servicio podría ser, qué servicio podría hacer Heman al Señor en el Seol? Pues ninguno. Los espíritus de los muertos no se levantarán en el mundo de los muertos y cumplirán las órdenes del Señor. Pero Heman podría servir al Señor en la tierra de los vivos. Señor, por sanidad y fortaleza, y al final de un día ocupado, oró nuevamente durante su ministerio diario y escuchó la bendición sacerdotal. Pero la bendición no vino a él, se sintió rechazado y supo que el rostro de Dios se había apartado de él, pero él siguió orando. No sé si ustedes se recuerdan la historia de Elías, cuando él tiene un triunfo muy tremendo con esta mujer, Jezabel. Y no sé si a ustedes les ha pasado, a lo mejor después de que dan una enseñanza, a lo mejor de que tienen una victoria grande, a lo mejor de que una oración fue respondida, a lo mejor de que salieron de una situación y pareciera como que todo se nos volteó, y en lugar de estar contentas y felices, como que nos entra una depresión, un sentir, no sé cómo somos las mujeres, la verdad. A veces yo digo, ni uno misma se entiende, y más cuando tenemos 40 o más para arribita. No sé, pero yo creo que aún en esas situaciones el Señor está con nosotros y nos consuela, porque lo hizo con Elías. Él había tenido un triunfo, vaya, imagínense si lo viéramos en nuestros días, derrotar a todos los sacerdotes de Baal y todavía matarlos y haber hecho de ellos todo y mostrar que el Señor era tremendo y que el único Dios verdadero. ¿Y qué hizo? Se fue y se escondió a una cueva y no quería salir. Y no quería comer y no quería nada. Pero, ¿sabes? Dice que defiende tu causa ante el Señor. O sea, al fin y al cabo, eso de que, qué bueno que ya me voy de este mundo, al fin de cuentas, no es 100% verdadero, porque no conocemos qué hay de allá, ¿verdad? En la Biblia a nosotros nos da una luz muy hermosa de que para el otro lado hay cosas tremendas. Para el otro lado está nuestro Señor. ¿Qué más?
Pero como somos finitos, somos carne, somos polvo, en realidad cuando se acerca a esa situación no queremos. Damos Tenemos que darle argumentos al Señor y decirle: Señor, yo quiero estar aquí, yo quiero hacer tu obra, yo quiero, perdóname porque hablé, como dijo Job, pongo mi mano en mi boca y me callo porque hablé cosas que no tenía por qué decir, no tenía por qué hablar, no tenía, porque muchas veces ofendemos a Dios cuando estamos en un momento, en un duelo, en un proceso de dolor, cuando estamos sintiéndonos mal, hablamos hasta cosas que no debemos de hablar. Defender nuestra causa ante el Señor. Señor, lo dije por esto, o sea, nunca, ser sincero siempre y decirle: Señor, lo dije por esto, porque me sentía así, y Dios comprende y entiende, ¿sí? Pero siempre también entender que la muerte no es, no es la derrota. Muchas veces la gente dice: pobrecito, es que se murió, pobre, no, pobrecito. Cuando mi hijo fallece, mucha gente me decía: pobrecito, tenía 17 años, una vida por delante. Y en algún momento yo decía: sí, pero luego el Señor me dijo: pobrecito, pobrecito los que se quedan. Y entonces cuando la gente me empezó a decir: pobrecito, no, pobrecito de nosotros que todavía estamos aquí. Y esa es la verdad: pobrecito de nosotros que todavía estamos aquí. Y cuando yo le preguntaba a mi hijo y hablaba con él y le decía: dime la verdad, ¿tú tienes deseos de morirte? Y él me decía: no, yo no quiero morir. Porque y ya estaba a un paso. Fueron días que yo le pregunté, en días de su muerte, en la misma semana. Y él me decía: no, yo no me quiero morir. Y yo, o sea, esa es la realidad. El ser humano no quiere porque va a atravesar algo desconocido. Y Emma le dice al Señor: Señor, pues imagínate, allá no te voy a alabar, allá no te voy a servir, ayer no va a haber maravillas, no voy a poder hacer nada que tu nombre sea glorificado. Pues no, que sí se quería morir. Pues no, que sí ya estaba hastiado de la vida. Pues no que ya estaba, o sea, porque saben qué sucede, que cuando nosotros tenemos dolor hablamos de más por nuestro sufrimiento, por nuestro dolor. Pero aún el Señor ahí está. Defiende tu causa ante el Señor. Dile: Señor, me siento mal, me siento así. O sea, hablarle sinceramente y ser transparente delante del Señor sin caer en ofensas a Dios, dice aquí nuestra hermana, en berrinches, en cosas así. Y número 4, espera la respuesta del Señor. No sabemos qué fue esta aflicción que le llegó temprano en la vida. O sea, no sabemos en realidad qué le pasó desde su comienzo, desde su... si nosotros platicamos, por ejemplo, yo les digo: yo tenía 6 años y no podía, si no vendía, no comía. Me encerraban en un cuarto, donde ese cuarto había muerto una de mis tías, o sea, como de castigo, ¿me entiendes? De castigo ahí me metían, en ese cuarto. Y yo ahí estaba y lloraba y sin comer. Llegaba mi tía la mayor y me llevaba algo de comer. Había pleitos con mi abuela, porque como mi mamá me abandonó y mi papá también, pues yo me crié con ella. Y son historias que nosotros decimos: ay, qué difícil. ¿Por qué? Porque la vida es difícil. A algunos también les tocó trabajar desde pequeños, aunque estaban con sus padres. Otros fueron abandonados totalmente. Y hablamos de abusos, hablamos de dolores, de muertes, de siempre estar necesitados, de que no había comida, de que no había economía. Y así fue la vida de él. No dice a ciencia cierta o una enfermedad desde pequeños. No sabemos. No dice a ciencia cierta qué fue lo que este hombre, cuáles fueron sus dolencias desde los primeros años de vida, pero sí dice que sufrió, porque dice el versículo 1, el 3, perdón, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. O sea, ya había sido mucho tiempo con esta situación. Y luego hay otro versículo que dice que desde la juventud, del versículo 15, yo estoy afligido y menospreciado desde la juventud. He llevado tus terrores, he estado medroso. Cuando nosotros venimos al Señor, le confiamos todo y descargamos todo nuestro pesar delante de Él y le hablamos. Bueno, no sé si ustedes lo hicieron así,
pero una servidora sí lo hizo, Señor, y cuando me abandonaron, y mi tío, y mi mamá, y mi papá, y todo descargué delante de él. Y resulta que pasa un día de dolor, de sufrimiento, y vuelvo con lo mismo. Y pasa otro día, y vuelvo con lo mismo. Y siempre estamos con la misma situación. No sé qué le habrá pasado durante todo el tiempo de su vida. Lo que sí dice es que sí fue un hombre que sufrió. Ni siquiera podía recordar el momento de su vida en el que gozaba de buena salud. Las olas que casi lo habían ahogado, ahora se convirtieron en ardientes olas de tormento. A medida que la ira ardiente de Dios se apoderó de él, fíjense nomás cómo nos sentimos, que la ira de Dios está sobre nosotros cuando estamos en dolor y en tormento. La inundación iba en aumento y sintió que estaba a punto de ahogarse. Y no había nadie lo suficientemente cerca para rescatarlo. Imagínense cómo se sentía ese hombre. Yo creo que llega un momento que así nos sentimos. Él estaba solo. La oscuridad era su amigo porque lo ocultaba de los ojos de quien observaba su sufrimiento. Ay, hermanos, cómo a veces somos bien dramáticas delante del Señor. Somos bien dramáticas, Señor. Mi esposo no me comprende, mis hijos no me entienden, nadie me hace caso. Mira, Señor, y estamos nada más la mente nuestra vida. Qué tremendo, fíjese. O sea, yo lo veo de una manera bien, o sea, la inundación iba en aumento, fíjese nada más, y sintió que estaba a punto de ahogarse. No había nadie lo suficientemente cerca para rescatarlo. Él estaba solo. La oscuridad era su amigo porque lo ocultaba. Fíjese nada más, aún la oscuridad lo ocultaban de sus amigos, de quienes observaban sus sufrimientos y podían haber dicho, como lo hicieron con su amigo Job. Él debió haber pecado mucho para que el Señor lo afligiera tanto. De que hay gente que nos critica y dice, eso le está pasando por esto, sí hay, sí hay. Ay, hermana, es que usted también, y nos dicen, ay, hermana, es que usted también. Y siempre nos van a estar señalando, como señalaron a Job. Ay, mira, amigo, es que te salió esa sarna por esto. Y siempre va a haber alguien que nos va a señalar y desgraciadamente es en nuestra iglesia, es con los más cercanos a nosotros, nuestra familia. Siempre va a haber alguien que va a estar apuntándonos con el dedo. Estás así por esto, estás así por el otro, estás así por aquello, por siempre. Le pasó a Job, le pasó a Job. Cuando dice que él estaba sentado, llegaron sus amigos y de lejos gritaron, así ha de haber estado el pobre, ¿verdad? De mal, que que lo hizo, que los hizo llorar, pero después de que ya lo vieron, después de que se compusieron, después de que tristearon de verlo así, que empezaron a criticarlo, porque con la gente es así, tu queja la van a soportar un poquito, unos días, tu dolor, pero ya de ahí no te van a soportar, no te van a soportar. El único que te va a soportar es el Señor, porque Él está con nosotros, Él está ahí, aunque parezca que no es así. ¿Cómo fue lo que hicieron los amigos de Job? Pero él continuó orando y buscando ayuda a Dios, aunque me mató. Vamos a ver qué dice el Salmo, perdón, Job 13:15. Toda su radiografía, hermano. Es que la palabra de Dios es así. Ahorita les voy a decir algo que yo leí en Esdras, pero primero vamos a leer Job 13:15. Yo lo leo. Sí. Dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. ¿A poco nosotras no sabemos cómo andamos? Nosotras sabemos cómo andamos y sabemos que hay seguridad en cómo andamos, sabemos que el Señor nos va a sacar adelante. Miren, para más rápido,
dice la palabra del Señor que estar aquí en este mundo es muy bonito y muy hermoso, pero estar con Él es mucho mejor. ¿Morir qué? ¿Es qué? Ganancia. ¿Quieres ganar? Muérete. Así de fácil. ¿Quieres ganar? Muérete. Pero cuando nosotros estamos pasando por dolor, tristeza, sentimientos, emociones, ay no, de verdad que yo digo, qué feo es esto cuando empieza lo de la menopausia o premenopausia. Somos bien dramáticas. Y empezamos que nadie nos quiere, que nadie nos entiende, no, hombre, yo a veces digo, Dios mío, ayúdame y sujétame y dame dominio propio porque esta situación no me tiene por qué ganar, no me tiene por qué ganar. Pero aparte de eso, muchas veces sí pasamos situaciones bien difíciles que nadie comprende y nadie entiende y que nadie conoce y que venimos arrastrando desde que teníamos 6, 5, 10, todo desde pequeños y que ese dolor que no hemos sacado y que no hemos sido sinceras nos hace hablar así delante de Dios. Y recuerden algo, no todos los finales son felices. ¿Cómo me quedó esto marcado en mi mente y en mi corazón? Porque como ustedes sabrán, la situación de mi amiga Ana Luz, y yo digo, y a veces dice uno, ¿por qué? Y el Señor ahorita no todos los finales son felices. Pero también como dice la palabra del Señor, el morir es ganancia. Así que si queremos ganar, tenemos que morirnos. Y en estos días, le compartía yo a Ana Luz, no me acuerdo, en estas semanas que pasó, leía yo Esdras, porque tengo a mi cargo en la iglesia a maestros. Soy la encargada de estar mirando cómo van, qué están dando de clase, cómo la están dando y todo eso. Y tuve una junta con ellos. Y yo leía la palabra del Señor y yo decía, yo quiero llevarles algo, una palabra bíblicamente, obviamente, que les ayude, que les motive y todo. Y fue en Esdras 7:10, me quedó muy marcado. Y habla de la historia de Esdras, de cómo él se preparó para los muros y todo eso. Pero fíjese también cómo dice la palabra del Señor. Dice que Esdras inquiría en la ley. Inquiría, esto es, estudiaba. Luego dice, para cumplirla y para enseñarla. Ustedes todos los días llevan un seguimiento en Convertidas por su palabra y ya van hasta el Salmo 88, ¿sí? Pero no nada más es inquirir, también es cumplirla y después enseñarla. Es el tercer paso es enseñarla. Primer paso es inquirir, leerla, buscar significados, estudiarla. Después te manda lo segundo. Ahora que ya la buscaste, ahora que ya supiste qué quería decir esa palabra, ahora que ya la estudiaste, ahora que ya lo releíste, ahora cúmplela. Y después, enséñala. Y cuando nosotros nos damos cuenta que la palabra del Señor es el método, es lo eficaz para nuestra vida, como este hombre, hacemos un canto y ahora como dijo Job, ahora Señor te puedo ver. Ahora puedo saber, perdóname, porque hablaba. ¿Qué dijo? Ay, cómo me encanta cuando Job dice, hablaba lo que no entendía. Y su final fue feliz. Su final fue feliz. Pero imagínense, tendría yo que saber cómo va a terminar mis días para decir, así lo voy a alabar y sí voy a obedecerlo y sí voy a amarlo y sí voy a estar y sí no le voy a hablar así. Para entonces decir, ¿me voy a comportar? No. Yo no tengo que saber cómo va a ser mi final para yo seguir adorando y no seguir expresando ese dolor que ya un
día nosotros le dijimos y que ya un día nos sanó y que ya un día, pero como somos bien dramáticas, lo seguimos repitiendo y lo seguimos repitiendo y los señores que me dejaron y señores que me lastimaron y señores que me abandonaron y señores que mira cómo sufro y Señor, ya, ya estuvo, dicen aquí, ya estuvo. Ya te escuché, ya te sané, ya te bendije, ya te di otro esposo que te trata bien, ya estoy trabajando en tus hijos, ya te puse en una iglesia donde ya vas mejorando, ya hice esto, ya hice el otro, ¿qué más quieres? Ya te quité a esa persona que te lastimó. Vaya, ya, y el Señor ha hecho muchas cosas con nosotros, pero nosotros seguimos con nuestro dolor, con nuestro dolor. Pero cuando ya nos toca, que nos dicen, ¿sabe qué? Le quedan tantos, ay, Señor, pero pues, ¿y cómo? En el versículo 10, allá no te voy a poder alabar, allá no voy a poder hacer esto, allá no voy a poder hacer el otro. Como si el Señor necesitara. No, no necesita. Nos tiene aquí por pura misericordia. Él continuó orando y buscando la ayuda de Dios, aunque me mató, confiaré en él. Lo que dice Job. Me habría desesperado si no hubiera creído que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivos. Espera en el Señor, sé fuerte y deja que tu corazón tome valor. Sí, espera en el Señor. El Señor siempre tiene la última palabra y no será oscuridad. Nunca debemos dudar en la oscuridad lo que Dios nos ha enseñado en la luz. Que la oscuridad de tus días, que la oscuridad que estás pasando no ciegue tus ojos ante lo que Él ya te había dicho. No permitas que tu dolor haga enojar al Señor, lo moleste, le cause molestia. Porque si muchas veces hemos platicado con nuestros amigos y nosotros seguimos refiriéndole lo que nos pasó cuando teníamos 15, lo que nos pasó cuando teníamos 20, y seguimos, hasta nuestro amigo nos dice, ay, ya, oye, otra vez el mismo tema. Nuestro amigo que es malo, imagínense nuestro Dios. Ya, vas a dejar el dolor, déjalo, o lo vas a querer tener ahí para estarte compadeciendo de ti mismo, de usted mismo, de mí mismo. En la muerte de mi hijo llegó un momento en que yo dije, yo no quiero andar así, como la llorona cuando hay mis hijos. No, es doloroso, es difícil. Por ejemplo, el 17 de mayo cumplió años, ¿verdad? Hubiera cumplido años mi hijo. Y yo dije, no, tengo yo por qué tirarme en una cama a estarle llorando. Dice la Biblia que él ya ganó. Bueno, así lo tengo que creer, que ya ganó. En diciembre cumple otro año más de muerto. Ya ganó. Y seguir recordando el dolor, no le quiero decir y no lo tome a mal, no es que Dios no vea su dolor, no es que yo diga, ay, la hermana, no, sino que hay cosas viejas, añejadas ya, que seguimos repitiendo. Imagínense, dice el versículo 15, desde la juventud, válgame, válgame, ¿cuántos años más le vamos a estar diciendo al Señor aquello que ya pasó? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir en la autocompasión? ¿Cuánto tiempo más? Y eso no nos va a dejar avanzar, no nos va a dejar crecer, no nos va a dejar ser un testimonio vivo a otras. ¿Cómo le vas a decir a otra persona que Dios sana, que Dios cura las heridas, cuando tú misma no estás queriendo ser sanada? Cuando usted misma está con la autocompasión. Desde mi juventud, desde mi niñez, ¿cómo he sufrido? Sí, y si les digo, empezamos a platicar, vamos a decir muchas cosas dolorosas que lloramos entre nosotras y entre nosotras nos consolamos, pero ya pasó. Que nos queden las marcas, las heridas para recuerdo de cómo el Señor nos sacó, nos limpió, nos ayudó. Cuando nadie estuvo, Él estuvo.
Y eso no quiere decir que el Señor no se compadezca y no nos sane. Si vuelves a llorar, te vuelve a consolar, pero va a llegar un momento que el Señor te va a decir, ya, ya, por favor. La vida es difícil, muy difícil. ¿Nos han herido? Sí, nos han herido. ¿La hemos pasado mal? Sí, la hemos pasado. ¿O la estamos pasando mal? Sí, la estamos pasando muy mal. Nosotros en carne propia o con nuestros seres queridos o con personas que amamos, sí, la estamos pasando mal. Pero que ese dolor no nos haga cegarnos lo que un día el Señor nos dijo en la luz. ¿Qué te ha dicho en la luz? Voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. No va a haber nadie que te arrebate de mi mano. No estás solo, porque fíjese, el hombre, Heman decía, estoy solo, ni mis amigos me quieren. Imagínense hasta dónde llegaba su dolor y su sentir, que él se sentía, no sé, una escoria de este mundo, algo que, no sé, yo lo veo muy dramático, aunque dicen que el capítulo es de los más tristes, sí la estaban pasando mal. Y el punto no es que no queremos ver que sí la estaba pasando mal. El punto es que cuando nosotros estamos pasándola mal, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que quiere hacer, porque todavía hay para adelante. En esta mañana yo quisiera decirle, yo no sé cómo usted la está pasando y qué está sufriendo y qué está sintiendo, en carne propia o con alguien que ama. Dios no se hace de lado y Dios no se quita y Dios no le dice, ya, por favor, no, no, no. Yo estoy hablando de cosas viejas que ya pasaron, pero si estás teniendo algo diferente, algo nuevo, algo en estos tiempos que no habías estado pasando o que son cosas nuevas y sientes dolor, no debes de perder tu fe. No pierdas su fe y no piense que el Señor no la escucha o la ha abandonado. Jamás lo haga. Defienda su causa delante del Señor. Dígale, Señor, tú sabes cómo me conduzco, tú me conoces. Pero ojo, si nos conducimos mal, también lo conoce. Dígale a Él cómo se siente, sin hipocresías, y espere la respuesta del Señor. Y esto consta de que no sabemos cuánto tiempo vaya a tardar o a demorar. No sé si alguien que esté por ahí quiera expresar algo y decir algo de este tema y diga, bueno, algunas ya me han estado poniendo mensajes, que una dijo que es su radiografía. Bueno, ¿alguien más que quiera decir algo? Las escucho. ¿Nadie? Eh, Hermana, pues agradecerle la enseñanza, pero sí Dios hablando fuertemente y se da uno cuenta cómo se margina uno, Dios nos ha hecho libres y seguimos queriendo estar esclavizadas a un montón de emociones que nos Sí, hacen daño. No viene del Señor, viene de nuestras mismos querer estar así sumidas en eso. Y yo le agradezco porque normalmente las enseñanzas pues sustentamos porque están basados los estudios en un comentario, entonces vienen muchas citas para sustentar lo que el salmo que estudiamos viene, pero de la manera que usted lo expuso hoy, es una manera tan cercana, como si una amiga me hubiera estado diciendo, date cuenta, ¿qué te está pasando? Y yo le puedo decir en este momento, o sea, el Señor es bueno. Yo estuve mucho tiempo, a mí me tocó pasar por una crisis muy fuerte junto con la menopausia y sí, me daba yo unas azotadas. Yo decía, tenía el síndrome de Elías, porque
Sí, yo también le pedí al Señor que me llevara porque era una inútil, no, por más que leía su palabra, no entendía, pero no era que no entendía, es que yo no quería entender. Yo misma me regodeaba en que, ay, pobrecita yo, ay, cómo sufro, ay, Señor, ¿hasta cuándo? Hasta que llegó un momento en que me dijo el Señor, no dudes, tú vas a ver la gloria de mi gloria en esta tierra. Y desde ese momento, que es algo que me recuerdo, de ahí está la promesa del Señor. Y hoy, esta mañana, me vuelve a decir, ¿por qué estás sufriendo? Dices que crees en mí, pero realmente, o sea, creemos en Dios, pero le creemos a Dios. Y eso es algo que yo digo, que muchas así estamos, que decimos que creemos en Dios, pero le creemos a Dios, le creemos a su palabra. Y yo le agradezco, hermana, muchas gracias. Perdón las lágrimas, pero me tocó mucho la enseñanza. Yo también quería llorar. Está tremendo. Está tremenda la situación. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿Nadie más? ¿Nadie más quiere participar? Cari, Sí. Hola, hermanas, Dios las bendiga. Gracias por compartir. Fue muy claro, muy ameno. Muchísimas gracias. Yo solamente quiero compartir. Yo pasé por un proceso. Perdón. No, no se es- preocupe. En disciplina en mi iglesia, pero dije yo, decía, Señor, pero tú sabes, mi intención no fue esa. Hoy en día entiendo que fueron 5, 6 meses. Al principio yo decía, Señor, pero tú conoces mi corazón. No fue con esa intención. Y lloraba. Y Señor, usted conoce. Pero hoy entendí que, que no es, ¿cómo lo explico? No es mi intención, sino es ¿cómo explicarlo? El orden. Tengo que respetar un orden en la iglesia, no la intención, no brincarme los liderazgos o algo así. A lo que voy es de que en este proceso de dolor entendí que los planes de Dios son perfectos, nos pulen y nos muestran para nuestro bien. La palabra dice que Dios tiene planes de bien y no de mal, que sus pensamientos son más altos que los nuestros. En el momento quizás de cada una de nosotras, por diferentes circunstancias dolorosas que podamos estar viviendo, no lo entendemos, pero si somos humildes y reconocemos conforme Dios nos va alumbrando el entendimiento de nuestro pecado, de nuestro error, Dios nos da esa paz, esa, esa paz que el mundo no nos puede dar y nos da ese gozo aún en medio de la tribulación y comprendemos y nos lleva otra vez al camino. Y dije, ay, tanto, y ahorita que dijo usted, no todos los finales son felices, dije, sí, cierto, o sea, en mi caso yo ya me voy a reincorporar a la alabanza, pero en ese punto que dijo, no todos los finales son felices para algunos, porque yo puedo decir, bueno, mi hermana, por ejemplo, no puede tener hijos y tiene años, se ha hecho muchos tratamientos y demás, pero lo que voy es de que Dios sabe el futuro, por algo no pasan las cosas, porque dice la palabra que el árbol de la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. O sea, todo gira alrededor de la soberanía de Dios. En pocas palabras, hermana, es que Dios tiene el control. Aunque nos duela,
aunque no entendamos el porqué de las cosas, Dios va a terminar su buen plan, su buen propósito en cada una de nosotras. Solamente no reneguemos, humillemos nuestro corazón y Él va a sanar todo lo que tenga que sanar y aclarar nuestras dudas para encaminarnos otra vez por el buen camino. Amén. Sí, así es, hermanos. Es difícil, pero el Señor está con nosotros. Me hacen llorar. Los procesos no son fáciles, duelen, pero todo es para el crecimiento. No todos los finales son felices, pero el Señor ahí está. Hay un final que sí va a ser feliz, pero hay que esperarlo, estar con Él para la eternidad. Así es, así es. No todos los finales son felices porque pensamos de este lado de la eternidad, porque pensamos en lo terrenal a lo que luego nos aferramos, ¿sí? Pero de saber que cuando tú y yo hemos glorificado el nombre del Señor, que cuando tú y yo hemos confiado en el nombre del Señor, que cuando tú y yo venimos delante de Él, ¿verdad? Así, con fe, venimos con nuestro corazón abierto, sin hipocresías, venimos defendiendo nuestra causa delante de Él. ¿Sabes cuál es esa? Que fuimos comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho justos delante de Él. Y sobre todo, a mí hay algo que rescato mucho de este salmo, que aunque era el salmo como nos instaba Rudo en la enseñanza, uno de los salmos más tristes dentro de las oraciones cantadas del libro de los salmos y el último de los salmos. Fíjense cómo cierra este último libro, el tercer libro de los salmos de los hijos de Coré. Hay algo súper rescatable de esto. Ok, si el salmista sentía morirse y si no se moría, ¿qué de su vida? El anhelo ardiente, el deseo ferviente de servirle al Señor, ¿sí? Decía, Señor, allá ya no voy a poder adorarte, allá no, ya no voy a poder hacer tales o cuales cosas. Entonces, rescatemos eso, el tiempo. Recordemos que Dios tiene nuestros días y no son días como los contamos nosotros, ¿sí? En sus manos. Entonces, aprovechemos el día. Cada día que tengamos, aprovechemos para glorificar, honrar su nombre. Aprovechemos el tiempo que tenemos para mostrar que Él se ha reflejado a nuestra vida y que hay mucha gente más, porque el salmista estaba en gran tristeza, pero tenía su confianza puesta en Dios. Y hay muchos que se envuelven en tristezas y no tienen una esperanza. Y ahí es en donde entramos tú y yo, como sal de esta tierra y como luz de este mundo. Así que eso sea lo rescatable para nosotros. Y bueno, Ruth, me dejas sin palabra, la convertidas por su palabra, pues está pasando por un proceso en el que estamos precisamente mirando todo lo que el Señor nos ha estado confrontando, enseñando, animando y sobre todo, ¿verdad? Es muy fácil ver a través de las escrituras que Él es un Dios soberano y tiene voluntad, pero que ya someterse a su voluntad es otra cosa. Y que eso es lo que debemos de hacer y que de esa manera glorificamos y honramos su nombre. Así que agradezco mucho de verdad, Ruth, de todo corazón, el apoyo de habernos traído el día de hoy la enseñanza. Oramos en gran manera, bendecimos tu nombre en gran manera. El que Dios siga usando tu vida y muchas gracias por ahora sí que venir y ser valiente y darnos el mensaje tal y como creo que el Gracias a Espíritu. usted. Gracias a usted. Dios les bendiga mucho y las prospere en este camino hasta que el Señor quiera y lo permita. Amén. Bueno, pues nos vemos el día de mañana
Te damos muchas gracias por estar acá. No te pierdas los recursos de Convertidas por su Palabra. El día de mañana iniciamos con el 4.º libro de los Salmos, con el Salmo 90, que se dice que posiblemente fue uno de los primeros, es uno de los más antiguos, escrito por Moisés y a cargo de nuestra querida Gaby García desde Chiapas, México. Así que te esperamos el día de mañana y no te olvides de regalarnos una manita arriba, de activar la campanita para cuando tengamos nuevos recursos. Y no te olvides del tercer aniversario que tendremos pronto con una excelente invitada, como cada una de las que hemos tenido. Dios les bendiga, nos vemos mañana. Muchas gracias por estar acá.